Hemos venido a adorar al Señor, es importante y lo acabamos de hacer. Y estamos siempre corrigiendo rumbo. Recuerde que estamos en un sistema que tiene inclinación, por ahí le llaman, creo, la entropía, o sea que toda la materia tiende a convertirse, ¿no? Dicen por ahí, no se pierde, solo ¿qué? Se transforma, ¿verdad? Usted deja cerrada una casa y la deja sin usar 6 meses, una casa nueva, y dice va a estar así, ¿no? Llega así, algo pasó. Entonces hoy vamos a hablar de Mateo 21 y el título es La purificación del templo o la limpieza del templo. Gloria sea a Dios. Y le damos lectura. ¿Cómo aparece en su Biblia, hermano? Purificación del templo. En otras Biblias aparece Jesús limpia el templo, ¿verdad? Pero en sí la purificación es la palabra correcta, porque Él no limpia con el concepto que nosotros tenemos. Él no toma una escoba y no tira la basura, no, Él purifica el templo, ¿sí? ¿A través de qué? Truena con la palabra, y es a través de la palabra que viene la purificación del templo. Y usted que es estudioso sabe que es una analogía. Ya no existe el templo que el Señor mandó a Moisés a edificar y luego Salomón lo reconstruye. Es figura de lo que Dios iba a hacer y es un acto profético. Hoy día usted va a escuchar muchos profetas que hablan de actos proféticos, ¿sí? Y hacen esto o aquello y te dicen que es un acto profético. Pero los actos proféticos como tal ya no tienen cabida hoy día. ¿Por qué? Porque ya la profecía fue cumplida, ¿no? Y ya no hay profetas como en el Antiguo Testamento. Ellos hablaban de parte de Dios, eran los oráculos. No había la revelación. Dios venía revelando su plan, su propósito a través de los profetas. Pero una vez que toda la profecía fue escrita, ya el profeta como originalmente era, ya no hay. Ahora, ¿qué hace un profeta? Dice 1 Corintios 14 que profetizamos, dice Pablo. Es bueno, dice, que hablen en lenguas, pero yo quiero que más bien profeticen todos. ¿A qué se refiere? Tenemos la palabra profética, dice, más segura. El canon ya está cerrado. Y cuando sacan de contexto que hacen un acto profético, que hay mucho auge de eso, ya sea que van a hacer algo para ejemplificar. El acto profético lo hace Jesús y es para confirmar la profecía. Él vino a limpiar el templo porque ya estaba profetizado. Y cuando Él viene y hace el acto de hacer un atado de cuerdas, como narra Juan, y purificar el templo, es para que se cumpliese la profecía en el Antiguo Testamento. Él es el cumplimiento de las profecías. Y todo lo que Él hacía eran actos proféticos que anunciaban al Mesías. Él deliberadamente entró montado en un pollino. ¿Por qué? Porque así estaba profetizado. ¿Sí me explico? Hoy día tendría caso que yo hiciera aquí algo como un teatro y le dijera, es que este es un acto profético. O sea, no tiene sentido, no tiene razón. Pero como estamos en un mundo cambiante, un mundo de modas, y desgraciadamente son modas que vienen de cuando ya no tienen más que hacer en un púlpito, en una iglesia, tratan de sacar cosas nuevas. ¿Por qué? Porque ese es el sistema. Si usted se da cuenta, nos venden algo y en la caja, ¿qué le pone? Ya sea desodorante, ya sea polvos para limpiar. ¿Qué dice? Ahora
mejorado. O sea que lo que me vendiste como lo máximo es mentira, porque sí hay otro que está. Pero ese es el sistema del mundo y debemos tener cuidado de no caer en el engaño del mundo, porque nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Debemos tener cuidado que esa cultura no se meta a la iglesia. Nosotros somos columna y baluarte de la verdad, no de la novedad, porque no hay nada nuevo bajo el sol, y debemos saber esperar. Este es el tiempo que nos tocó vivir. ¿Qué haremos? Volver a la Escritura y entender que toda autoridad tiene la palabra. Le voy a dar lectura a la purificación del templo, Mateo capítulo 21, versículo 2, nombre del Señor. Y dice: y entró Jesús en el templo de Dios, diga conmigo, el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Contra los que contradigan tu servicio al Señor, cuando es correcto, hermano, tú debes responder: ¿qué hemos aprendido del Señor? ¿No has leído? Hay que argumentar, hay que hacer apologesis, pero con la palabra, no con filosofía. Es que yo pienso, yo siento, yo creo que el ministerio se debe de hacer así. Y si usted le pregunta en las iglesias, ¿cuál es el ministerio que la iglesia? Pues ir a los hospitales y llevar café y llevar sándwich y llevar esto y llevar el otro. Pero eso se llama evangelismo social. ¿Eso está en la Biblia como tal, como llamado? No. ¿Se puede incluir? Sí, se debe incluir, pero no es que, diga conmigo, prioritario. ¿Qué es lo prioritario? Ganar las almas para Cristo. Porque usted puede hacer obras, y dice la Escritura que las buenas obras para poder accesar al cielo son como trapos de leproso, de inmundicia. ¿Por qué? Porque si crees que por portarte bien vas a agradar a Dios, eres un religioso destinado a la destrucción. ¿Cómo es que agradamos a Dios, hermano? Haciendo su voluntad, no lo que yo pienso. ¿Por qué se va? ¿Está temblando, verdad? No, ¿verdad? Es haciendo su voluntad. Eso es lo que el Señor nos enseñó en el Padre Nuestro: hágase, Señor, tu voluntad. Y muchas veces hay gente que ora mucho, pero no tiene doctrina. Entonces su oración está mal. Porque antes de yo ser una persona de oración, yo tengo que ser una persona que la palabra more en mí, que yo sepa orar a Dios, que yo sepa cómo quiere Dios que nos presentemos delante de Él. Y hoy estamos hablando de liturgia porque estamos hablando de templo. Y hay que entender cuál era el propósito del templo. Y ya hemos dicho, era algo que profético. Dios le instruye a Salomón, a su pueblo que él llamó, cómo tenía que ser su servicio a Dios. Repita conmigo: servicio a Dios. Yo vengo aquí a servir a Dios, hermano. Y cuando entendemos eso, mira, nos arreglamos. ¿Cuántos dicen: ¿a dónde vas? Voy al servicio. O sea, venimos a servir a Dios. Y debemos dejar bien claro eso. Él es Dios, tú no.
O sea, yo no tengo que servirte a ti y tú dime, y yo no tengo que agradarle a usted, pastor. Digo, respeto y todo, pero aquí no somos siervos para reverenciarnos los unos a los otros. No, nosotros venimos aquí ¿para qué? ¿Para servir a quién? A Dios. Pero yo tengo que saber lo que mi amo me demanda, para que entonces yo sea un buen siervo, fiel. Aleluya. Y si nosotros entendemos las bases, hermanos, miren, no tenemos problema. Pero ¿por qué el Señor llega y limpia? Alguien tiene una casa, alguien tiene un negocio, no sabes de dónde se acumulan tantas cosas, hermano. Y luego hay tantas cosas que no sirven solo para atropellarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué hace el Señor? Lo que se tiene que hacer en este mundo, siempre estar pasando revista. ¿Qué abona a mi crecimiento y qué estorba mi crecimiento? Hablándolo, póngalo usted en las áreas que usted quiera, física, material, pero nosotros hablamos de lo espiritual. Nosotros tenemos que quitar todo estorbo de nuestras vidas. Dice, para que lo cojo no se salga del camino. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, arráncalo de ti. O sea, medidas drásticas. Haz hacer morir las obras de la carne. ¿Cómo? No les des alimento. ¿Y cómo se alimenta esta carne, hermano? Por lo que miramos. Porque recuerde que este es un lente que graba todo, hermano. De hecho, todo el sistema que ve usted en automóviles, en aparatos y todo está copiado del sistema como Dios creó. El ojo no graba, el ojo capta la imagen y luego la procesa, pero hay memorias que ahí se quedan, hermano. Por eso, cuando tienes un recuerdo y aparte hay música, entonces cuando tú oyes esa música, ¿te viene qué? Ese recuerdo, ¿sí? O un sabor. Tomas una sopa y tu mente se acuerda cuando tomaste esa sopa por primera vez de manos de tu mami y tú le dices a tu esposa, ay, esta sopa sabe como la de mi mami. Y la esposa que dice, ya crece. No, es que son las memorias que están allí. Y conforme tenga yo morando en mí, eso va a marcar mi conducta. Dice la Escritura, conforme el hombre piensa. ¿Por qué piensa? Porque eso es lo que tiene. Por eso la Escritura dice en Colosenses 3:16, ¿qué es lo que debe morar? La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, para que entonces seamos conducidos por el Espíritu Santo usando la palabra. Recuerde que el Espíritu Santo no trabaja en vacío, hermano. Y tampoco podemos y no debemos orar sin tener conocimiento. ¿Por qué yo necesito congregarme donde haya ministerios bíblicos? Porque yo necesito recibir para poder crecer en la voluntad de Dios. Entonces, con el favor de Dios, vamos a continuar. Él les dice, escrito está, mi casa de oración será llamada. Y luego vemos que hay milagros que indignan a los fariseos y más que todo a los saduceos, porque los que administraban eran los saduceos, ¿sí? Y esto vemos Malaquías capítulo 3. Hay un mensaje del profeta Malaquías, hermano. En este mensaje de Malaquías capítulo 3 hay dos mensajes. Anuncia que viene Juan el Bautista, pero también anuncia que el Señor viene ¿qué? Súbito a su templo. He aquí, dice Dios al profeta Malaquías. Malaquías repite lo que Dios le dijo. Malaquías capítulo 3 versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿No es delante de Jesús? ¿Por qué está hablando Dios en primera persona? Dice que Él va a enviar al mensajero para que prepare el camino delante de Él, o sea, de mí. Pero Él no es el que vino. ¿Quién es el que vino? Jesús. ¿Y qué aprendemos nosotros los estudiantes? Que entonces Dios y Jesús es uno mismo. Es el mismo. Por eso Jesús, gracias. Por eso Jesús dice el Padre y yo uno mismo. Y eso enloqueció a los fariseos.
cómo este hombre, siendo hombre, valga la redundancia, se dice a sí mismo que es divino. Y ese es el ataque sectario, ese es el ataque en este mundo cuando no reconocen a Jesús. La misma Iglesia Católica, ¿por qué está en maldición? Ayúdeme. ¿Por qué está en maldición? Porque Dios dice cuando introduce a su Hijo en el mundo, adórenle a Él, ángeles, creación, todo, adoren a Jesús. Pero ellos adoran a Jesús, ¿y a quién más? No, y no solo María, hermano. Tienen un camposanto de santos y todos adoran e interceden cuando dice que no hay otro mediador más que ¿quién? Entonces, ¿ellos están en la voluntad de Dios? Sin duda que no, sin duda que no. Y por eso hay que señalarlos, son idólatras. Y todos aquellos que practican y caen en ese engaño, su destino final es muerte. ¿Por qué? Porque no importa lo que practiques, si tú no tienes por revelación que tu pecado, su salario, es que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué es la paga? Es el salario. Dios le va a pagar a los que rechazan a Jesús, le va a decir, tu salario es muerte, porque Él es justo. Amén. Pero por cuanto Él es justo y Él cobró y Él su ira, su indignación fue saciada por la muerte del Cordero que Él envió. Y cuando nosotros por esa obra maravillosa del Espíritu Santo entendemos eso, no debemos nada, somos justificados. Entonces dice, el regalo que recibimos es que vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Adventistas que suben el sábado a la altura del Señor, testigos de Jehová que aborrecen a Jesús. Usted dése cuenta, iglesias evangélicas, hermano, que si no diezmas, si no esto, si no el otro, lo que ellos han puesto la aduana. Hermano, ya no hay aduana porque Él abrió el camino y tenemos libertad para entrar hasta dónde. Lo que estaba cerrado hasta el lugar santísimo, llegar al trono de misericordia. Entonces nosotros ya no necesitamos pagar, hermano, ni hacer nada. ¿Y qué es lo que el Señor les dice? Ustedes han convertido mi casa, que es casa de oración, ¿la han convertido en qué? Cueva de ladrones. Y esto da para mucho, pero vamos a ir por partes. Entonces, en Malaquías el Señor anuncia que Él mismo viene. ¿Pero quién es el que viene? Jesús. Confirmación. Dice, ¿y vendrá qué? ¿Qué es súbitamente? Inesperadamente. Ellos no esperaban, habían venido muchas fiestas de la Pascua. Si recuerdan que la Pascua es la última cena en Egipto, en Éxodo 12 o 20, no lo tengo ahorita fijo, pero no importa. Les mandó que sacrificaran un cordero por familia y que lo comieran, pero la sangre la untaran en los dinteles de la puerta. Por eso se llama la Pascua o Pasat. Dice, ¿para cuándo? Porque fue la última noche en Egipto, iban a morir todos los primogénitos de las casas donde no estuviera la señal de la sangre de Cristo. Y hoy día mucha gente en la ignorancia, ¿qué es lo que dice? Me cubro, la sangre de Cristo me cubre. ¿Eso qué? Misticismo. Y nada más repiten, hermanos, pero no saben por qué Cristo murió, no saben por qué nacemos en pecado, no saben por qué su lucha interna es por hacer lo malo y su conciencia y todo esto. La sangre de Cristo te reprenda. Dice, hombre, ¿dónde no tiene asidero bíblico, hermano? Esos son ignorantes que solo como periquitos repiten que... Y con esta te ato y con esta te desato y te echo fuera. Yo digo, esa es brujería. Son mantras. Y eso lo ves que se repite, hermano, como epidemias en el mundo hay. No, hay que saber qué es lo que hizo la sangre de Cristo. Lavó mi pecado. Ya, se aplicó. ¿Me la tengo que estar aplicando? No, ya se aplicó.
Yo tengo que entender. Ahora, ¿qué dicha tengo yo? Porque la sangre de Cristo lavó mi pecado, que yo me acerco delante del Padre y Él me ve como a Cristo. Nos ve así, hermanos, sin mancha. Entonces dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, el mismo, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estaba profetizado. Cuando Cristo, en esta semana pascual que le platiqué, que es la última cena, por eso Él hace la última cena, es un acto profético. Cuando nosotros hacemos la cena del Señor, que por cierto, este primer domingo de septiembre no se va a hacer el primer domingo de octubre. Nos faltan 4 meses, vamos a entrar al último cuatrimestre y solo vamos a tener 2 mesas del Señor, ¿sí? Para que venga, porque luego cuando anunciamos mesas del Señor no vienen, porque dicen, no sea que me enferme o que me muera de estar comiendo indignamente. Pues nada más arrepiéntete y corrige y no va a haber ningún problema. No me expliqué. Entonces, esta última cena es un acto profético, pero Él iba a morir. Nosotros cuando hacemos la mesa, lo último que queremos, yo creo, es morirnos. Nosotros anunciamos y recibimos esta memoria, ¿sí? Que Él nos mandó. Pero ¿cuál es el propósito? Recuerde, propósito. Grábelo, métele guardar. Propósito. Tu vida tiene propósito, hermano. La iglesia tiene un propósito. Todo lo que Dios creó, dice, porque en nada he hallado despropósito en Dios, lo dijo Job, y le llovió sobre mojado. Y él que dijo, pero yo sé que en esto Dios está cumpliendo algo. No lo entiendo, pero Dios tiene propósito. Y muchas veces nosotros cuando venimos y somos adolescentes, ¿qué es lo que no tenemos? Ni sé de dónde vine, ni a qué vine, y cuando me muera, no sé a dónde voy. Y entonces el diablo mete 1,000 carretadas de filosofías y que venimos de no sé qué planeta. Y tienen más fe para creer que venimos del planeta fulano y de allí. Y tú oyes esas fábulas y tú dices, wow. Pues eso necesito yo más fe para creer que Dios dijo en el principio, hágase la luz, y la luz fue hecha y Él nos creó. Hay que tener más fe para lo otro, para el Big Bang. O eso que dicen es que descendemos del mono, pues serán ellos, pero nosotros no. Bueno, en fin, hay tantas cosas y teorías y filosofías que ya se murieron de viejas, hermano. Sí, y la palabra de Dios es ayer, hoy, es actual. A veces nos dicen, no, es que esa iglesia en Jiquilpan 15 es una iglesia acá, puro viejito, porque pura Biblia y puros himnos así para Dios. Hermano, es que nosotros adoramos a Dios y no nos adoramos a nosotros mismos y buscamos las melodías y las letras, porque esa es una búsqueda. Hemos desechado algunas otras, pero solo mueven la carne, hermano. Pero nosotros debemos entender que nosotros somos iglesia para servir a Dios. Y aquel que venga aquí y diga, no, es que aquí falta fuego, falta unción, no ha entendido. Es un rey o una reina. Y un rey no se puede inclinar delante de otro rey. Tenemos que ser siervos, quitarnos las coronas y ponerlas a sus pies y humillarnos delante de Él. Y hemos venido a reconocerlo como el único Señor Dios Todopoderoso. Cuando entendamos eso, hermano, mira, vas a dejar de sufrir. Cuando la gente te diga, oye, ¿tú por qué haces eso? Mira, es que lo que yo hago, lo último que yo pienso es en agradarte a ti. Y eso les pega. Pero eso es sanidad, hermano. Si usted aprende esto, usted va a dejar de ser esclavo de la gente. Dice la Escritura, el apóstol Pablo, porque si yo agrado a la gente, en ese instante yo dejo de ser siervo de Dios y me convierto en siervo de hombres. Y no es que no escuchemos, sino es que estés firme en la teología de Dios. Y cuando alguien te diga, oye, es que esto, que el otro, no has leído,
¿O no lo enfatizamos que hay que aprenderlo? ¿Cómo es que debe ser nuestra apologética, nuestra argumentación? Cuando alguien te diga, oiga, pero ¿por qué esto y el otro? ¿No has leído? Y lo más seguro es que te van a decir, no he tenido tiempo de leer la Biblia. Y solo entran en fábulas, en pleitos de viejas, dice Pablo a Timoteo. Eso te desgasta. Por eso cuando alguien te comenta por qué esto y suben en el Face y te dicen es que el pastor o esto, o te veladamente Hermano, ¿qué decía David? Como el que nació ciego no veo, sordo no oigo y mudo no hablo. Hermano, no te metas en eso, porque tenemos una gran obra que tenemos que hacer, le dijo Nehemías a los que lo querían matar. Le dijeron, oye, ven, queremos hablar contigo. Y dice, no, tengo una gran obra que hacer. Enfoquémonos en agradar a Dios, hermano. Y lo demás, que se lo lleve el aire, hermano. No te preocupes. Y cuando Dios a tu conciencia habla y te muestra algo, corrígelo, no te maten, ay, ya no sirvo, no. Perdón, Señor, yo he corregido muchas cosas desde que Dios me alcanzó, teológicamente hablando, porque no las entendía, o porque el maestro que me las enseñó también lo sabía mal. Pero debemos entonces siempre volver al propósito. Siempre es volver al principio. Hay matrimonios, hermanos, que ya no pueden andar porque su casa tiene todo, pero todo eso no abona a su crecimiento. Llegaron por amor y después lo último que hay es amor. Llegaron diciendo, ay, al fin solos, ¿y ahora qué? Cuando uno entra solo, digo uno, así cuenta, ¿no? En la recámara y ya no hay nadie, dice, ay Dios, al fin solo. ¿Por qué? Porque nos vamos llenando de cosas innecesarias, hermano. Ya no tengo tiempo porque uno mismo se ha hecho esclavo de todas las cosas. Limpia tu casa, dile que está ahí a tu lado con confianza. Limpia tu casa. ¿Qué te quita el tiempo, hermano? ¿Qué te quita el gozo? Si ese espejo grandote ahí en tu casa te quita el gozo porque te ves y tú dices, no me gusta, ¿cómo soy? Quita ese espejo, hermano, porque te hace daño. Mejor pon un póster de ahí de alguien que te guste y ya te arreglas delante de ese póster. Es cuando, ¿qué les falta? Identidad, carácter. Y ahí ves a la gente operándose, pues ya me voy a desviar, mejor regreso. Muy bien. Dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Mire la profecía que hay aquí. La primera, usted va a ver en los evangelios que hablan de una limpieza del templo, pero Juan habla de otra limpieza antes de eso. Y siempre la gente que está queriendo quitar la autoridad de la Biblia dice, pero mira que hay confusión. No hay confusión. Lo que pasa es que el Señor está anunciando dos parucias. La primera que tuvo su cumplimiento en esta narrativa, y la segunda, ¿cuándo va a venir el Señor de nuevo? Ya le dije, pues va a venir en la segunda y va a limpiar también, va a purificar. Pero si usted se da cuenta, aquí en Malaquías dice que esta primera es soportable, hermano, pero la segunda será con fuego. Él vino la primera y vino como el Cordero de Dios, entró en un pollino. Aquí hay dos parucias. La primera es la que nos narran los evangelios, que él entró y él vio cómo estaba. Recuerde que a los 12 años él hizo su primera inspección. Él llegó, se sentó con los sacerdotes y dice que hablaba con ellos. ¿Qué estaba haciendo él? Cuando María le dice, oye, ¿dónde estabas? Nos tienes angustiados porque... y él le dice, ¿no sabes que en los negocios de mi padre, en los asuntos de mi padre, me es que necesario estar? ¿Alguien toma esa palabra para su propósito de vida? No, si el tiempo que me quede voy a la iglesia. Ahora, el servicio no solo es asistir al templo, y eso es lo que vamos a ver. Y los que no les gusta asistir al templo van a decir, sí, yo por eso digo, no hay que ser tan fanático. No.
Porque somos acomodaticios, hermano. Somos mexicanos. Y el mexicano, si algo tiene, es ¿qué? Tiene esa capacidad de encontrarle la gracia a todo, hermano. Entonces, aquí observe usted. Él llegó súbitamente, no lo esperaban. Él llega y sorprende a todos. Hay ese ambiente poderoso, lo vimos el jueves, las multitudes delante y detrás le alfombraban el camino como a un rey y decían: he aquí el profeta Hosana, que significa Jehová salva ahora. O sea, estaban hablando que la salvación de Jehová, tanto tiempo esperada, se materializaba ese día, hoy. Jehová salva ahora. Jehová se ha manifestado, Hosana, en las alturas. Pero vemos que el manejo de las multitudes, hermano, ese es el tema. Eso lo vimos el jueves. Entonces no lo esperaban, pero se cumplió la profecía. Él llega y al otro día, después de pasar la noche en Betania, él va ahora físicamente al templo. Y esta parte que narra es ya la guerra. Ya se rompió el protocolo, ya no hay más plática, es cuando ya el hacha de guerra, dicen por ahí, ¿qué? César. Ya la diplomacia, el que mira esto, mira el otro. 20 capítulos hemos leído que ellos iban y lo probaban y no asimilaban que él fuera, y ellos veían en peligro. ¿Qué es lo que ellos veían en peligro? Sale a flote aquí su negocio. Ellos tenían un macro negocio con la fe del pueblo. Ese es el tema. Ya llega el Señor y descubre, por eso no querían que yo llegara aquí. Ellos no querían auditoría, hermano. Hello. A ver qué tienes ahí. A ver, vamos a hacerle limpieza a ese aparato, a esa tablet, a ese teléfono. Vamos a hacerle limpieza. Vamos a ver tus impuestos. En fin, el hombre teme la auscultación, o sea, el examen profundo de Dios. No queremos. Por eso dice que esa es la gran condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Qué es lo que a nosotros nos aterroriza? Lo que hay dentro. No, lo que hay fuera somos maestros, tenemos la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Pero hay pecado en nosotros, sin duda hay pecado en usted. Y hay pecado que solo usted, Dios y usted lo sabe. Hay pensamientos de ¿qué? Dice que si tú a tu hermano lo aborreces, tú ya eres reo de muerte, tú ya eres culpable de homicidio. No, yo sí le deseo la muerte, pero yo no lo mataría. Pero esa es la doctrina farisea, hermano. No, yo nunca he cometido adulterio, pero eres lujuria andando, hombre o mujer. Y si tú en tu corazón dices, miras a una mujer y la deseas ya, tú ya cometiste adulterio. ¿Se da cuenta? Que solo vivimos de apariencia. Y estoy hablando hoy día en esta hora, siendo las 11:40 de la mañana o ahora, hermano. Pero ya somos cristianos, sí. Cuando lleguemos a Romanos 7 vamos a ver ese tema. Que hay pecado viviendo en nosotros. Por eso necesitamos continuamente ¿qué? Estar siendo purificados. Y dice que Él, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y sigue diciendo, y Él va a limpiar. Hermano, limpieza, pureza es sinónimo de santidad. ¿Y Dios qué quiere? Él no va a habitar en templos donde sea habitación de toda ave inmunda. Él está limpiando su iglesia, aleluya. El Espíritu Santo está limpiando a la novia para presentarla al novio. ¿Cómo le va a presentar una novia que idólatra, codiciosa, materialista, envidiosa? Y póngale todas las osas que quiera usted, hermano. Eso es lo que Dios está limpiando.
Sigue diciendo. Jeremías 6:16. Vamos al tema de, si yo quiero arreglar algo, tengo que ir al principio. ¿Se recuerdan cuando llegan los fariseos y le dicen, ¿por qué Moisés nos autorizó darle carta de divorcio a nuestras mujeres? Y él le dijo, por la dureza de su corazón. Porque ustedes estaban despidiendo a sus mujeres sin siquiera darle un respaldo. No les daban ningún papel, las echaban de la casa, hermano. Y luego ellos daban la versión que más. Sí, porque así es, hermano. Cuando tú te separas o te peleas con alguien de los que se han ido de aquí, usted les pregunta y ellos se presentan como santos y el maldito fue el pastor que los acusó y les dijo y esto y el otro. Y a donde van, ellos se presentan así. Pero si hubiera estado grabado o un acta por qué se fueron, diríamos no. Dice, justo parece el primero que aboga por su causa. Oye, ¿por qué te separaste de fulano? Ay, no, es que es esto, es el otro. Pero vas con fulano y le dices, oye, ¿y por qué dejaste a fulana? No, hermano, mire esto. Y tú dices, caray. Por eso dice que no te vayas con la primera versión. Porque cada uno va ¿a qué? Sí. Entonces aquí tenemos que ir nosotros a cómo debemos proceder. ¿Sí? Pero recuerde, limpieza. ¿Qué es la palabra que aquí sale? Que incluso ya los que separan la Biblia para estudio le pusieron ¿qué? Purificación del templo. En la primera venida Jesús no destruye el templo. Le da la oportunidad y lo limpia. Y les dice por qué les va a dar vara. Esa es la disciplina. Dios al que toma por hijo lo disciplina. Te digo el reglamento, porque si usted le pega a su hijo sin decirle antes qué es lo que debe hacer y lo que no debe hacer, usted está ejerciendo mal. Usted está ejerciendo tiranía, no disciplina. Dios nos dio los mandamientos. Dice, si esto haces, te voy a castigar. Y Dios cumple. No es como nosotros que creamos hijos irresponsables. Te voy a pegar. Juan sin miedo, ya es la tercera vez que te estoy diciendo que te voy a... Pégale, pero digo, con una vara, para que vaya creando sentido de responsabilidad. Pero luego ya el muchacho ya tiene 18 años, a ver, pégale, ya no le puedes pegar. Te quiebra la mano. Debemos entender, hermano. Entonces el Señor llega, cumple la profecía. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántas veces a nosotros nos dice, te va a venir? Pero no quisieron entender. Dice. No oyeron, dijeron no lo haremos. Y Dios vuelve. Pero cuando ya Dios, por amor, deja caer la vara, hermano. Ay, Diosito. Ayer me decía una persona, no es que Diosito, le digo, no, mi amor, no es Diosito, es Dios Todopoderoso. Y es Dios de misericordia. Aleluya. Entonces no es Diosito, hermano. Esa es una vena católica que hay que arrancarle esa. Diosito. O la moda que agarran luego algunos pastores. Papito, te decimos, Abba. Sí, porque tú, papito. O sea, papito. Entonces, Abba, allá para los hebreos tiene un propósito, pero aquí usted tiene que postrarse delante de Dios y decirle que Padre, Dios eterno, Dios todopoderoso. No es mi cuaderno de doble raya. No, téngale confianza a Dios, hermano. No. Debe haber temor y temblor. Porque si yo a Dios le digo, tú, patito, mi cuate de doble raya, yo soy muy abusivo, hermano. Y hablo para que el que tenga oído. No, Dios es bueno, hermano. Peca, Dios te ama y Dios lo va a entender. Entonces, tenemos nosotros que entender. Limpia. Ahora, ¿hay templo hoy día? ¿El que Dios mandó hacer? No. En Mateo 24, cuando los discípulos le dicen al Señor Jesús, ¿ya viste los edificios y el templo? Ellos eran provincianos. Y Jesús le dijo, ven, eso no quedará piedra sobre piedra. Porque solo fue una figura, y cuando una figura bíblicamente cumplió su propósito, hasta ahí llegó.
Ya está ahí. Y Él les dice en Juan, cuando limpia el templo, y Él les dice, y destruyan este templo, dice, y en 3 días lo levanto. Pero ¿cómo blasfema? Es que se metió ya con el templo, ahí ya se marcó, humanamente por así decirlo, su tumba. Selló ya la guerra. Te metiste ya. O sea, querían matarlo ahí, pero como había multitudes, tuvieron miedo de las multitudes, no de matarlo, querían matarlo. Y eran religiosos en nombre del Señor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para entender las cosas de Dios? Ya vamos para 20 años, llegó un pastor. Si ustedes son testigos, hemos invitado como a 3 pastores. No invitamos a más. Que no quiere dar el púlpito, no. Llegó este varón, ¿y qué nos dijo? Los que estuvieron en ese tiempo. Gritaba y estaba predicando y decía, vuelvan a la palabra. Yo no había hablado con él. Y esta iglesia nace porque Dios me dice a mí al ministerio, vuelve a la palabra. Vuelve a la palabra. Entonces cuando este hombre llegue y nos dice, vuelvan a la palabra, y nos dio una predicación que decía, en la carreta, en los hombros, gracias, o en la carreta. Y nos dio una enseñanza que yo me quedé, wow. O sea, no es como tú pienses. David pensó que traer el arca de Dios, el arca del pacto, dice, pues mandó a hacer una carreta, bueyes que nunca se habían puesto yugo, todo, y llevó a los sacerdotes y subieron el arca a la carreta, y cuando trastrablillaron por el camino, el arca parecía caerse, y Urías Pérez pereció. La tocó y Dios lo mató. Entonces él quedó muy triste porque David era un adorador en espíritu y en verdad. Dios está buscando adoradores, hermano. Esto está en Juan 4, cuando el Señor está en su apologética con la mujer samaritana y dice, pero es que nuestros padres nos dicen que en este monte, en el Gerizim, se debe de adorar, pero ustedes dicen que en Jerusalén. Y el Señor les dice, mujer, créeme que el tiempo viene que ni en este monte, ahí en Samaria, ni en Jerusalén se va a adorar. O sea, ya no va a ser necesario un lugar, un templo a donde ir físicamente, sino que dice que el Señor está buscando ¿qué? En todo lugar. Pero ¿cuál es el requisito? Adoradores que le adoren con corazones purificados. Porque en tu corazón pueden haber muchos ídolos y hay que derribarlos. ¿No me entiendes? ¿Qué ídolos hay en tu corazón? ¿Qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Muchos dicen, ¿sabes qué? Porque el Señor está buscando tales adoradores, y fuego, y espíritu, y lumbre, y esto, y el otro. Pero si pusiéramos en un video lo que hay en su interior, no soportarían estar aquí o en un culto. Porque somos especialistas de la doctrina, de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, hermano. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Dice, porque ¿qué es lo que Dios decreta y sabe? Que de lo que hay abundantemente en la boca, en el corazón, sale por la boca. Hermanos, cuando alguien dice, es que tú me haces decir groserías, ¿cómo se le responde? Eso es lo que hay en tu corazón. Porque hay maneras de discutir, hermano. Es que te pegué porque no mereces. No, me pegaste porque eres violento. Tú me haces enojar. Ira hay en tu corazón. Y dice que el necio al instante da a conocer la ira. Cuando hay gente que no puede argumentar sentado, sin subir el tono de voz, ya no te enfrasques. Eso no va a llevar a buen fin. Entonces, es importante eso, porque el Señor les dijo en Juan, destruyan el templo, y ¿en cuántos días lo va a levantar? ¿De qué hablaba él? De su templo. Y cuando él resucitó, entonces sus discípulos entendieron, hermanos, ahora la limpieza que se nos pide no es de este templo material, tiene que estar como este templo, funcional. Entre menos estorbos haya, mejor.
No, que allá se venden, hermano. Allá hay vendimia, pero ese va a ser el último punto. Dice Jeremías 6:16. Así dijo Jehová. Le dije que este hombre viene. Ok, ¿por qué murió Pérez Usa? Porque luego que David va a la palabra, por eso la enseñanza que nos dio este pastor, ya va para 30 años, era de que era como dice Dios, no como tú piensas, como sientes, piensas o crees. Porque David no había mala intención, su deseo, como David era adorador, él quería traer el arca para levantar el tabernáculo que estaba caído para la adoración. David entendía que el propósito del siervo de Dios tiene que ser adorar y llevar al pueblo a adoración. Por eso aquí les cae de peso cuando le digo, hermanito, aquí no vienes a que Dios te sirva. Él es el Señor, Él es el amo, Él es el dueño y tú tienes que rendirle a Él toda la honra y toda la gloria. Esto es así, hermano. No, es que a mí no me gusta eso. Pues ve a otro lugar donde te den la comida a tu gusto. Entonces, David, cuando descubre los mandamientos del Señor, se da cuenta de las instrucciones para mover el arca. El arca tenía 2 aros, 2 y 2, 4 aros, y se hacía una vara de madera larga que atravesara los dos, se recubría de oro, y cuando se iba a mover el arca, tenían que moverlo los sacerdotes específicamente, y no en carreta, sino en los hombros. Por eso la enseñanza que nos dio este hermano fue en los hombros o en la carreta. Por eso cuando alguien te dice, no, hermano, es que la iglesia hay que llevarla así o así, porque no falta. Los que vienen ¿cómo le dicen los católicos? Cada venida de obispo. Llegan y empiezan a ver. No, está mal el pastor. Pero están viendo ¿qué? El casco. ¿Y el Señor qué ve? Corazón. Porque todo lo demás es sepulcro blanqueado. Y a la gente les gusta que les hables ¿cómo? Que les rasques el oído. Que les digas, tu problema es de baja estima, tienes baja autoestima. Y te hago una prédica para subirte la estima. Y tú te vas engañado y contento. No, hermano, sí tienes baja autoestima. Es más que mi esposa dice, dice que tú cuando dices, ¿el hombre qué es? Ve a la Biblia en Isaías 1:6 dice que el hombre es una hinchada y podrida llaga. ¿Qué análisis le tengo que hacer al hombre, hermano? Como hacían en el grupo, un cerco psicológico, a ver, y esto y el otro. No necesitas cerco, la Biblia te dice que es el hombre una hinchada y podrida llaga. Desde la coronilla hasta la planta del pie, somos malos, malos, malos. ¿Y cuál es la solución? Los médicos te dicen, el estrés, me dicen, hay que manejar el estrés, pastor. Sí, pero el Señor te dice, quítate, por nada estés afanado. Quítate de ti la preocupación. ¿Qué te preocupa? Mañana regresan nuestros niños, los más pequeños, a la escuela, hermano. Y muchos están estresados. ¿Pero qué te dice el Señor? Ya esa clase ya la pasamos. Por nada estés afanado. Dice, mira las aves de los cielos. Mira las flores del campo. No siembran, ni recogen, ni hilan, ni guardan. Y tu Padre las alimenta. Dice, y tu Padre, dice, que hoy están en el campo, dice que se visten, que ni Salomón se vistió así. Dice, hoy están en el campo, mañana están en un horno. Las viste así, ¿qué no hará por ti, que eres su hijo? Si te dio. Dice, no. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué tenemos el templo así, hermano? Tenemos el templo lleno de clonazepam, Valium. Hay gente que hasta toma vino. Esos son por su herencia española o italiana. No, dice una copa de vino para que las arterias se abran y la paz, que les encanta todavía.
Si no lo han dejado, lo huelen aunque sea. ¿Y por qué, hermano? Limpia el templo. ¿Cómo se limpia el templo? Dice, por nada estés afanoso. Sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y súplica. Por nada estés afanoso. Dice, echad sobre Jehová toda ansiedad. Me desvié tantito, pero tiene que ver con su templo, con nuestro templo, hermano. ¿Por qué estamos así? Porque estamos llenos de toda inmundicia. ¿Y a qué nos manda Dios? Limpia la casa, saca, libérate de todo eso, hermano. Pero ese es un trabajo que tú tienes que hacer. No es que voy a ir para que me echen fuera los demonios, no. Tú puedes pedirle a Dios, dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Guardará qué? Tus corazones. A ver, estás con taquicardia o estrasístole. Ay, ya me voy a morir. No, es pura persecución. Porque le creemos al diablo y no a Dios. Me desvié, regreso. Entonces, Jeremías 6:16. ¿Cuál es mi ponencia, hermano? El Señor llega, limpia el templo. Pero después, 70 años después, no quedó piedra sobre piedra del templo. ¿Por qué? Porque cuando Él muere, el velo del templo se rasgó. El Señor dijo, hasta aquí el pacto a través de las figuras. ¿Sí? Consumatum es. El propósito del templo ya era anunciar ¿qué? El verdadero templo, Jesús. Y como nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, nosotros también se nos llama que somos casa de Dios, edificio de Dios, que somos templo del Espíritu Santo. ¿O no dice así la Escritura? Somos templo del Espíritu Santo. Ahora, pero ¿qué puede pasar con el templo de Dios? Puede perder su propósito. Vuelvo al punto inicial. Me debe quedar bien claro mi propósito, hermano. Tú naciste varón para los niños y no tienes que estar. Es que tú no eres lo que eres, te hicieron serlo. Yo digo, es que el diablo es padre de mentira. ¿Sabe que hay una señora que tuvo su hijo y hay otros que son desde cristianos, hermano, y le pusieron a su hijo como Índigo, ¿no? ¿Cómo le pusieron? Índigo, ¿no? A su hijo. ¿Por qué? Porque índigo es ni izquierda ni derecha, algo así creo. Y esta señora nace su hija, pero como estaba influenciado de que, porque ahorita lo del feminismo y la liberación y el derecho y todo, es que la sociedad nos hizo hacer como la sociedad quiso. Ese es el rollo del feminismo. ¿Y qué hacía esta señora? Abrumada por eso, porque como no tiene fundamento, lo que tiren eres como un tacho, como un bote de basura, hermano. Entonces por eso debemos limpiar el templo, barrer, pensar que, hermano, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna en esto, pensar, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, tener argumentos para saber dar razón de nuestra fe, hermano. Pero pregúnteme, ¿qué hacía la señora? Entonces no le digo, vamos. Le ponía a su hija muñecas y carritos para que ella decidiera. Y dice que por ratos la niña tomaba los carritos y por ratos las muñecas. Y luego a veces vestía, le gustaban las cosas de mujer y luego de varón. Ahí estás comprobado. Lo que forma tu idea del sexo hombre-mujer es lo de afuera. ¿Seguro? ¿Seguro que si pones a un niño a jugar con muñecas va a poder tener hijos? O sea, en su vientre. No, porque eso no se va a cambiar. Eso es un diseño. Diga conmigo, diseño. Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios de diseño. 2 más 2 es 4, hermano. Deje de confundirse. Es que es su preferencia. No, está torcido. Y además es rebelde porque no acepta. No acepta lo que Dios determinó sobre él. Y ahí nos iríamos, hermano. Gente que no acepta el diseño de Dios en su vida y andan buscando el prototipo. 1,80, 1,90, güero. Mira, a mí me
patea cuando nace un niño y llega a la familia y lo primero que se asoman es, ay, y es güerito, está medio güerito. ¿Y qué tienen con los negros? Pero vea cómo estamos marcados, sellados y tenemos que esas estigmas, hermano. Ok, me desvío, regreso. Así dijo Jehová, paraos en los caminos, o sea, detente y miren. ¿Y qué más? Y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. ¿Y qué? Y andad por él. Resultado, y hallaréis descanso ¿para qué? ¿Tu cuerpo? No, para tu alma. Lo que necesita la paz de Dios no es tu cuerpo, es tu alma, tu mente. ¿Qué enferma el cuerpo? Tu mente. Dicen ahora los científicos, somatizas, psico sobre la carne. O sea, tú te puedes producir un dolor. ¿Por qué? Porque estás pensando lo malo, pensando lo malo, pensando lo malo. Hermano, si tú piensas todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, tu cuerpo se va a relajar. Pero hay gente que siempre está tan tensa en su alma, en su mente, que tú lo ves tan duros, te saludan y tú dices, ay Dios, hasta me... Sí. Si tú pudieras levantar la sábana cuando están dormidos, sus pies parecen así como pericos, así cuando están así. Y si acercas tu oído, se oye. Dice, tengo desgaste. Pues cómo no, si toda la noche está mascando chile, decía mi mamá. Si hay gente que sácalo de tu mente y llena tu mente de Cristo. Estudia la palabra, pero te duermes con las series esas de parapsicópatas, hermano. ¿Cómo está tu cuerpo? Estás así, te levantas así, y al rato me duele la espalda, me duele aquí, siento palpitaciones. Ya me parezco un merolico ahí en el malecón, hermano, pero usted tiene que aprender. Y hallaréis descanso ¿para qué? Para tu cuerpo. No, primero es el alma. De la mente baja, hermano. Para aquel que piensa en la paz. Si tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aleluya. Pero siempre está, ¿qué tienes? Es que no me va a alcanzar, hermano, ya tienes como 100 años y Dios te ha mantenido. ¿Qué te preocupa si te quita la comida una semana? Si ya estás para morir. Y hallaréis descanso para vuestras almas, pero mire la rebelión, más dijeron que no lo haremos. Y yo sé de eso, hermano, porque a la gente les da la instrucción y dice, sí, así dice el pastor, pero no, yo creo que así. Y al rato se quejan que les va mal. Porque quieres hacer lo que en la carreta, cuando Dios dice que no es en la carreta, que es en los hombres, que es como Él dice, no como tú piensas. Es que me gusta cuando platico con hermanos o hermanitas que me dicen, es que yo siento, dije yo, no les digo, pero digo, ya estás mal. ¿Por qué? Porque ya cuando tú ocupas, es que yo siento que no debe de ser así. Yo nada más grito en mi interior, carne, 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 porque es pura carne. No hay espíritu allí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para saber la función del templo? Porque esto es básico para hoy de la iglesia. Y con ese último punto nos vamos a retirar. En el verso 17 dice, puse también sobre vosotros atalayas. ¿Qué es un atalaya? Un vigía que está en la muralla oteando el horizonte para ver al enemigo. Ese es el trabajo del ministerio, hermano. Recuerde que Romanos 1 dice Pablo llamado a ser apóstol. ¿Hasta cuándo terminaba el llamado a ser apóstol de Pablo? Hasta que acabara la carrera. Y luego dice a la iglesia, a los llamados a ser de Jesucristo. ¿Hasta cuándo es su llamado? Aquí no hay jubilación. Usted se tiene que morir y más le vale siendo cristiano. Dice, a los llamados a ser santos. ¿Hasta cuándo tienes que dejar de luchar por la limpieza, la pureza y la santidad? Hasta que Dios nos levante. Pero debemos de entender que hay ministerios y es donde mucha gente no entiende, hermano. Es que yo pienso, yo creo que así le tiene que hacer el pastor. ¿Tú tienes el llamado? ¿Te llamó Dios al ministerio? No. Entonces, ayuda. No pongas estorbo en el camino. ¿Sí? Desgraciadamente, hermano, tenemos muchas personas que para todo, ¿qué?
llenan el camino del ministro con piedras, hermano. Yo les digo, ayúdenme. Si piedras hay bastante, ayúdenme. ¿Y cómo? ¿Cuál es la ayuda? Vamos a terminar. Dice, puse también sobre vosotros atalayas. ¿Qué les dijeron? Lo que el profeta Jeremías le dijo, Dios lo replicó con los profetas, los ministerios que Dios llamó, y Dios en su larga paciencia les volvía a decir las instrucciones. Y ellos le decían, escuchen el sonido de la trompeta. ¿Qué quiere decir? El atalaya estaba allá arriba con la trompeta, hermano, porque habían toques de alerta, toques de calma, y había de que ya están encima. Y ellos dijeron que nosotros no escucharemos la voz de Jehová. Porque lo que el profeta, el atalaya, el pastor, maestro en la iglesia, que tiene el ministerio, hermano. Porque es que no es para cualquiera. Ay, el pastor, qué egoísta. No, yo oro para que Dios envíe obreros a la mies. Pero cuando ya traen el ministerio, porque hay unos que traen el ministerio de qué. En el cuerpo, dice, es como el taller de un carpintero, nos decía el pastor. Hay hermanos, como en una carpintería, dice, hay hermanos lijas. En otro lado. Hay hermanos martillo, por lo codo o por lo que cómo golpea. ¿Cómo? Hay hermanos serruchos, hermano, que cómo dividen, que cómo muelen, que nada les acomoda. Y gente que se mata por el templo. Hoy día el templo ya no tiene función. Deben pintarlo así, deben hacerle así, deben permitir esto, esto no. Había un hermano que ya acabó en la católica. Nosotros hacíamos comida ahí. Y yo no entendía su molestia. Se molestó con todo el mundo. Ya cuando me dijeron, es que dice que está mal que comamos en el templo. Yo le dije, él necesita un discipulado. Hermano, ¿está mal que se coma aquí en el templo? Los fariseos, sí, porque el templo es el santuario. Aquí es el santuario, hermano. No, aquí no es el santuario, porque el santuario es donde Dios vive y ya Dios se llevó su morada. Esto es una casa de oración. Es una casa donde venimos a aprender de Dios y venimos todos juntos a servir a Dios. Y quiero avanzar eso porque no, es que ahí en la iglesia ahí venden y llegan. Yo les digo, lleguen a comer, pero lleguen antes del culto. Mira, llegan tarde, 10:30, y van allá y comen todavía. ¿Y a qué horas entran al culto? Al amén. No, o sea, eso está ahí como un servicio, ¿sí? Porque aquí a la redonda no hay nada, no hay ni agua, hermano. Entonces, y la comunión, y comían juntos en las casas. Ahora, cuando el Señor limpia el templo, no estaban dentro del templo. Cuando estaban vendiendo bueyes y palomas, la ley lo aprobaba. ¿Por qué? Porque si usted estudia la ley, ellos venían de lejos, 40 kilómetros a la redonda. ¿Arrea un buey? No, hermano. Entonces, ¿qué es la instrucción que Dios daba? Vende tu ofrenda y lleva y compra ahí para sacrificio. Está el holocausto y la otra parte dice, y cómela, dice, con tu familia y gózate de la bendición de Dios. Pero eso se hacía en el atrio, en el patio de los gentiles. ¿Qué estaba sucediendo? Es que si no sabes ese contexto, tú piensas que, el hermano está vendiendo allá y está ofendiendo a Dios, y hay otros que vienen, hermanos, que si los abriéramos, ¿cómo está su templo? Ni siquiera deberíamos estar aquí. Yo primero. ¿Sí se escuchan? ¿Por qué los veo tan serios? Es que les pego en su vena religiosa, ¿verdad? No, es que quieren entrar ahí a la iglesia y hacerse así. No. Eso no es así. Entra a tu recámara y cerrada tu recámara, limpia el templo. Allí es, confiesa tu pecado. Dile, quiero matar. No, porque somos tan hipócritas que hasta solos nos quedamos. ¿Qué necesitas, hijo? Nada, Señor, no más vine a verte.
Es como dicen del hombre, ¿no? Cuando trae algún problema en sus genitales o algo y llega con el doctor y ¿qué le pasa? No, es que he tenido migraña. No, dile. Dice que al hombre va al médico y permite que lo vea ya cuando le van a hacer cirugía, hermano. Porque somos tan cobardes que así somos y queremos tapar y que no me pasa nada y no me duele. No, llega delante de Dios y grita y dile, Señor, quiero matar. Bueno, ese soy yo, no usted. Sí, cuando ves por qué es que no es justo, es que esto, es que el otro, es que mira. Y el hermano llega y te dice que echa tus cargas, echa tu ansiedad sobre mí porque yo te amo y tengo cuidado de ti. Hijo, ¿ya te arrancaron la barba? No, ya te escupieron. Tienen ganas, padre, pero todavía no. Entonces tú te dices, tú no has luchado contra el pecado hasta la sangre. Tranquilo, paz de Dios. Vamos a avanzar. ¿Cuál es el propósito? Hermano, cuando usted se casa, ¿cuál es el propósito? ¿Qué le dijeron en su voto matrimonial? ¿Tú qué prometiste? ¿Amarla? ¿Sí lo prometí? Dios dice. Amarla, cuidarla, respetarla, dar la vida por ella como Cristo la dio por la iglesia. O sea, por eso hay que pensar. Yo les digo, piénsalo. Vas a decir sí, no nada más vas a hablar aguado. O sea, vas a decir sí. Porque la mujer cuando se casa, como dice 1 Corintios, muy rápido, hablando del tema del hombre y la mujer en el templo. Estamos hablando de templo. Pablo le dice a los corintios, y la mujer calle en la iglesia. Machismo, misógino. No, Pablo, por el Espíritu Santo, en la función eclesiástica, a la mujer le manda a callarse. Dice, pero se salvará engendrando hijos. ¿Cómo? Entonces la salvación no es por obras, no, porque hasta ahí lo cortan. Si usted sigue leyendo, dice que la mujer va a levantar a sus hijos en fe y va a permanecer en fe. De esa manera se va a salvar. Porque ¿quién pecó, el hombre o la mujer? Ustedes esperen, me estoy predicando acá. ¿Quién pecó, el hombre o la mujer? Pecó la mujer. La mujer pecó. ¿Y cuál fue su paga, su castigo? Tu deseo, lo que tú quieres, Dios, el hombre se va a enseñorear de ti. Y por eso tenemos el feminismo. Y hay presidentas y gobernadoras y pastoras y apóstolas. Dios te libre, hermano. Entonces, ¿qué tiene que hacer la mujer en la iglesia? Las ancianas, enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Pero si no amas a tu marido, ¿cómo bendito le vas a enseñar a alguien a amar a tu esposo si tú no amas a tu esposo? Bueno, así dicen en otras iglesias. Entonces, Dios en el principio no era así, porque ya el divorcio ya es plaga, hermano. Pero Dios dice en el principio no era así, porque el que los creó, varón y hombre los creó, el matrimonio monógamo, y no dejarás dejarás tu padre, tu madre, dice, y te unirás a tu mujer y serán una sola carne, y lo que Dios unió no lo separe el hombre. Cuando nosotros volvemos a la raíz, hermano, tú tienes que hacerte cargo de tu compromiso. El matrimonio es entender que tu mujer va a perder salud, va a perder vitalidad por darte a tus hijos. Y al hombre se le dice, el hombre debe desear obispado. El hombre debe desear ser líder de su casa. ¿Y la mujer cuál es su labor? Si es sabia. La mujer es ayuda idónea, pero si es sabia, va a edificar su casa y va a levantar hijos. Mire, madres sabias hacen iglesias fuertes porque sus hijos son un ejemplo. ¿Tú ves mal los hijos? No culpes al padre. ¿Por qué? Porque jamás un hijo, me estoy desviando tantito, pero tiene que ver con la vida eclesiástica, porque estamos hablando de templos, ¿sale? Jamás mis hijos van a tener la relación conmigo que la que tienen con su mamá. Su mamá les influye, hermano. Y gloria a Dios si tú tienes o tuviste la dicha de tener una madre sabia. ¿Sí? Porque la Biblia dice, tal la madre, tal la hija.
Entonces, tú dices, sí, es que mi mamá. Ajá, pero tú ¿cómo eres como mamá? Porque el marido tiene que dedicarse al liderazgo. Eso está claro en la iglesia, en el templo, hermano. No somos machistas. Es que, ¿no has leído? Que la mujer es que ayuda. Y la mujer dice, es que a ti te tocó ser ayudante. Entonces el hombre vale más que la mujer. No, estás equivocando. Estamos hablando de funciones. Cristo murió por el hombre y por la mujer. Y manda al hombre a que cuide a su esposa como vaso más frágil. Eso tiene que ver con la limpieza del templo. ¿Están ahí o ya los perdí? Dice más. Vamos al inicio. Entonces, el inicio de las cosas. Dios te dotó de un cuerpo, de un alma, de una mente. ¿Con qué propósito, hermano? Porque el que destruye el templo, Dios le destruirá a él. La primera plaga, el agua convertida, Éxodo 7:14. Ahí vamos al principio. ¿Cómo saber para qué son las cosas? Al principio. Hay gente que me ha preguntado, ¿pasó las relaciones sexuales? Al principio, ¿para qué es cada cosa? Para reproducción, para tener hijos. ¿Sí? Ok. Dice Éxodo 7:14, ya está ahí. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido. Acuérdense que las plagas, para que Faraón dejara ir libre a Israel, su pueblo. Y no quiere dejar ir al pueblo. Verso 15. Dios le dice a Moisés, ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, ¿se acuerdan? Y mira lo que le va a decir, ojo y oreja. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo, ojo, que este es el propósito. Deja ir a mi pueblo para que se sirva de mí. Leí mal. Para que me sirva. ¿A dónde? En el desierto. Ahí Dios lo va a probar. Amado, si vamos entonces al principio, ¿para qué Dios nos hizo libres? Y si nos hizo libres es porque estábamos presos. Y nosotros antes de ser de Cristo nacimos en pecado. Y quisiéramos o no, servimos como esclavos a Satanás. ¿Se va entendiendo? Esto es Romanos 6, toca para la clase del martes. Nacimos esclavos del pecado. Aunque no quisiéramos, lo acabábamos haciendo. ¿Cuántos adultos hay aquí que dicen, es verdad? Ahora, Dios viene en Cristo y me hace libre del pecado. ¿Para qué? ¿Para hacer lo que yo quiera? No, es que nos sacaron de un amo malo, maldito, porque está maldecido, para que entremos ¿a dónde? Al regazo, al rebaño de otro amo, que nos da una libertad para que la vivamos con dignidad. Pero para que hagas lo que quieras. No, usted vaya al libro de Gálatas, dice que no usemos la libertad como medio de libertinaje. Somos libres para hacer lo bueno, punto. Que quiera discutir ya será más tarde. Entonces, ahora somos libres y debemos cuidar y luchar la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Pero somos libres ¿para qué? Para decirle a las riquezas no, para decirle al afán no. Yo tengo que servir a mi Dios. Entonces, ¿para qué es una iglesia, un pueblo? Para servir a Jehová. Si tú no sirves a Jehová, tú no sirves, hermano. Porque Él te compró, Él te redimió de la esclavitud y te sacó de esa esclavitud. ¿Para qué? ¿Para que seas rico y famoso? Porque ese es el tema. ¿Y sabes qué dice? Que no puedes servir a dos amos. ¿No puedes servir a la riqueza? Ya Dios. Y esa es la grande lucha que tienen muchos en la iglesia. Quieren ser ricos, famosos, guapos, bellos, y además ser ¿qué? Primera voz en el concierto para Cristo. No se puede.
Dios te demanda todo. ¿Por qué Él limpia su casa? Él dice, el celo de tu casa me consume. Él no tiene enfermedad de celos, Él es su amor. Y cuando uno ama a alguien, ¿tú permitirías que al que tú amas o a la que tú amas estuviera con otro o con otra? ¿O que alguien llegue en el momento? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que debemos de entender? Pararnos hoy 25 y decir, ¿cómo vamos como iglesia? ¿Vamos a la palabra? ¿Para qué nosotros fuimos rescatados de la esclavitud? Para servir a Jehová. Por eso cuando llegan aquí, yo les digo, hay hermanitos que abren y en su buen corazón, pero tienen que aprender, no es maldad, tienen que aprender. Porque uno llega y se desvive, uno dice, hermano, ¿cómo están? Qué bueno que vinieron, vamos a pasar un buen momento. Estás mal enfocado. Por eso es que vivimos en pleito y en esclavitud, porque siempre estás pensando, ¿y qué dijo de mí? ¿Y qué dijeron de mí? ¿Quieres la receta para que tu corazón se amargue? Investiga lo que piensan de ti. ¿Hello? Sí. Pastor, dijeron y me digas qué dijeron. Estoy tan feliz. Y antes de predicar me dice, pastor, no, ahorita no, porque voy a agarrar un atado de cuerdas y voy a sacarme. Pero el siervo del Señor no debe ser contencioso. O sea, contencioso en la carne. Debemos presentar defensa. ¿No has leído? Así dice. Entonces, si el Señor llega, primer aviso, purifica el templo. ¿Por qué? Ahora, no era el casco principal, era el atrio de los gentiles. El espacio para los gentiles lo tenían ocupados ¿quiénes? Los que vendían ganado. ¿Estaba mal? No. De hecho, en la mayordomía, Dios mandó que para la gente que venía de fuera que comprara su sacrificio también, ¿sí? Y lo sacrificara el sacerdote y también comiera. Pero ¿qué pasaba? Que ya ahí ya habían mesas de cambio, los cambistas, y cobraban el interés por cambiarlo y ya... ¿Cuál era el problema? Que esos puestos de comprar el sacrificio era para en las orillas o en otra parte, no en el templo. ¿Pero qué hicieron? Monopolizaron el negocio. Lo que les he platicado de un documental que salió en la Basílica de Guadalupe, donde llegan los 12 de diciembre, hermano, y entran una marea, un río de veladoras, que no hay, si las pusiera todo lo que a la gente llega, no hay espacio para ponerlas. Y dice que tienen un sistema de reciclado que lo saca y lo van a vender donde es de ellos. Ahí no puedes tú llegar a vender. Casi como la fayuca, aquí cuidado te metes porque hasta te matan. Entonces tienen un negocio ¿qué? Redondo. ¿Se da cuenta? Usan la fe como fuente de ganancia deshonesta. La piedad es correcto si usted lo usa de la manera en que Dios lo demandó, que el que predique el evangelio, que coma del evangelio. Pero eso no les gusta. Y luego cuando ven al ministro en el súper, hacen como los chinitos el saludo, ¿verdad? Con el carrito de la despensa. Tú vas y te encuentras al ministro en el carrito de las despensas y lo escaneas así. No. Hola pastor, digo, no me está saludando, les digo, me está escaneando. Lleva carne, lleva raquel. Porque somos así, porque no entendemos, es que es mi dinero, que si no es tu dinero, todo es de Dios. Y tú y yo estamos para servir a Dios. Y el venir aquí es servir a Dios. Porque tú tienes tu trabajo secular, yo soy llamado al ministerio y yo te enseño. Y los que me conocen saben que yo vivo en oración, estudio todo, no me ves perdiendo el tiempo. Ayer fui a un cumpleaños porque fue acá. Y yo le dijeron, ni suban, ¿cómo les llaman? Selfie, foto. Digo, porque se van a ofender a los que no invitaron, no fue ni mi fiesta. Yo llegué. Pero ¿qué es lo que dice? Mira, ya hicieron la casa del Señor cueva de ladrones. No, esa es ignorancia crasa. ¿Qué significa hacer la cueva de ladrones? Que si yo a usted le digo, hermano, ahí desde la entrada, aquí no entra si usted no...
quiere que oremos por usted con aceite, vale 500 pesos, vale 100 pesos. Ahí salga usted corriendo de acá. Ponerle precio al favor de Dios, eso es, como dicen algunos, la gracia de Dios, pero hay muchos pastores que ponen la aduana. O sea, sí puedes pasar, pero paga el peaje. No, si el camino ya está libre. Es más, se la pongo fácil, usted no necesita ni venir a este templo, hermano. Es más, para que usted sirva a Dios y para que usted crezca, no tiene que ser una iglesia templaria de culto, usted tiene que ser un llamado, usted tiene que ser hoy, mañana, pasado mañana, por el amor de Dios, buscando la palabra, pero no lo va a hacer si no hay gente orando por usted. Y ese es el trabajo de los ministros. Ese es el trabajo de los ministros. No es que ahí venden comida. Sí, hermanos, pero no te decimos, si no me compras 10 empanadas, acá no entras. Por el amor de Dios. Es absurdo. No. Es más, yo les digo, hermanos, si yo pido y te enojas y no das, ¿para qué te enojas? Pero jamás le pedimos para que Dios le bendiga. Eso es lo que estamos contra. Y si no le das a Dios, o el pacto con Dios, eso es cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque estás comprando para que Dios te bendiga. O sea, ¿eso qué, hermano? Y eso es para gente ignorante, pero gente que estudia la Biblia. ¿Cómo me vas a decir que le tengo que pagar a Dios? O hacer la oración que luego te dicen, la oración de Jacob, y si me bendijeres, y si me prosperare, y si, tú serás mi Dios. Entonces si no me prosperas, no sé. Pero usan esa oración, y el diezmo daré de todo. Ya ves, dice Jacob que hay que dar el diezmo. Esa oración es egoísta, y es, ¿cómo se le llama cuando es interesada? Yo te soy fiel porque, porque tú me cuidas, tú me sostienes, tú me mantienes. Ese es el amor porqui. ¿Ya acuerda que el amor porqui no? Pues yo le llamo el amor porqui, por el sinónimo de cochino. O sea, el que te ama porque tú le das. Y el día que no hay, saca espada, machete, hacha, martillo, taladro y quiere matarte. Entonces, ¿ese amor es qué? Un amor ¿por qué? ¿Qué le ora Jacob a Dios? Y tú serás mi Dios. Entonces. Y eso lo enseñan en las iglesias hoy día, que necesitan que el Señor haga un atado de cuellos. Hermano, no le puedes poner condición a la iglesia. Yo le digo, hermano, des o no des, yo no sé. Dios conoce tu corazón, y cuando tú lo des, dalo para Dios, porque ese es un adorador en espíritu y en verdad. Es para Dios, hermano. ¿En qué lo van a ocupar? Hermano, si tú vienes aquí y traes a tus hijos a que escuchen la palabra que se les está dando, me confías lo más valioso que tienes, tu familia, tus hijos, y me vas a estar haciendo auditoría por 2, 3 pesos. Yo les digo, es que esos son pobres, devuélvele su dinero. No lo necesitamos. ¿Sí se oye? Y algunos se ponen serio. Sí, el domingo pasado les apliqué la que aplicaba yo. A ver, ¿cuántos de 500? Nada más uno, y es mi palera, mi hermana, perdón. Y Mari. Pero es que nada más encontré uno de 500 ahí. Porque Dios, infraccionado. Y se ofenden. Pero ¿cómo es posible? Hermano, pero no se les está pidiendo como si no lo das, a Dios no le agradas. No es por obras, es por gracia. Ahora, ¿qué debemos de entender? Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Me sirve. Hermano, el venir y hacer iglesia, nosotros estoy hablando a los miembros en plena comunión, es servir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos mandó a predicar el evangelio. Entonces tenemos este lugar donde yo les he dicho a los ministros de alabanza, la alabanza es para Dios, Ni dejen de estar esperando el brillo en las personas o cantándoles para que se muevan. No, no y no. El servicio es para Dios. Nosotros somos los siervos. Él es el dueño, Él es el Señor. Y todos los que aquí venimos, ellos no nos sirven a nosotros. Ellos le están sirviendo a Dios
y por ende sirven para la obra de Dios. ¿Sí se oye? Entonces, a los nuevos, ellos necesitan ir a un lugar donde se predique la sana doctrina. Y al usted venir y servir los unos a los otros, es la manera que servimos a Dios. Ya voy a terminar, no se desespere. ¿Y cuántos de los que visitan le dan gracias a Dios que existe esta iglesia? O sea, de varón o de varona. O sea, no hay muchas iglesias que se empeñan ¿en qué? En renunciar a su derecho, en predicar de gracia lo que de gracia hemos recibido. No cobramos un peso por predicar. Yo no le cobro por predicar. Yo lo que le digo es, hermano, paguemos acá, paguemos allá, mantuviéramos. Porque si yo me salgo a predicar, entonces ya fuera yo un predicador itinerante y yo le pondría precio a mi enseñanza. Pero como yo no salió de mí, sino yo la recibí, yo cómo le voy a poner precio a algo que no es mío. Eso es robar. ¿No? Aquí, hermano, siempre les digo, sirve a Jehová con alegría. Y aquí, hermano, ustedes son testigos. Ahora, Hebreos 6:10, ¿lo tienes? Vamos a terminar. Hebreos 6:10. No vendemos cruces, no vendemos imágenes, no vendemos aceite, no vendemos nada. Porque tenemos que dar de gracia lo que de gracia recibimos, hermano. Y nos esforzamos. Y aquí hay mucha gente que se esfuerza, hermano. Los muchachos de la alabanza, y los ves que vienen corriendo a las 8:30, 9 de la mañana. Y ellos nada más viven de eso. No, ellos tienen trabajo, tienen cosas que hacer. Pero ellos se esfuerzan porque ellos están entendiendo, porque yo les estoy enseñando que el servicio es a Dios. Y el día que les sea muy pesado, ¿qué les digo? Yo no te obligo. O el día que digas, es que a mí no me dan el reconocimiento. Ay, te equivocaste. Porque el que te va a reconocer, el que se va a agradar de tu trabajo es Dios. Por eso la vida tiene que ser agradable. ¿Y cómo es una vida agradable para Dios? Una vida limpia, hermano. Venimos a cantar bañados y todos, pero no confesaste tu pecado. No le dijiste a Dios, Señor, perdóname, he pecado. Porque pensamos que si no hacemos pecado, físicamente no hemos pecado. No, hermanos, el Señor nos lo dejó claro. Es el pensamiento, es la conciencia la que se tiene que purificar. Yo he pensado cosas malas. Y usted más que yo. Y hemos pensado cosas malas, nos hemos inconformado. Y cuando yo me quejo de mi hermano o de la situación, me estoy quejando contra Dios y contra Dios es mi pecado. ¿Y cómo voy a venir aquí a dictar cátedra, a enseñar la palabra, a ejercer mi ministerio si tengo mi corazón sucio? Ya me bañé, ya me perfumé, todo. Tengo que limpiar, purificar vuestras manos, o sea, tu conciencia. ¿Cómo vas a venir si maldeciste a tu hermano y con esa misma boca quieres alabar a Dios? No estás entendiendo lo que es limpia tu casa. Limpia el templo. No, pero es que no es justo. Sí, no es justo que siendo tan malos nosotros hayamos respirado el aire de hoy. Eso nadie se queja. Señor, ¿por qué me dejaste vivir si soy más malo que...? No, ¿verdad? Que no nos enojamos por eso. Purificaos vuestros corazones. Con limpia conciencia. Tu conciencia es la que te acusa. Por eso Pablo les dice, yo con limpia conciencia me presento delante de ustedes. A nadie le he quitado nada, a nadie le he robado. Ok, entonces, Hebreos 6:10, ¿qué dice? Porque Dios no es a quien le servimos, hermano. Los jóvenes de la alabanza, los hermanos que hacen el servicio de Ujieres. Hoy en la mañana, bueno, siempre anda ahí. No sé si es que ya se quedó impregnada la imagen de la pantalla, pero ahí está la pastora Olivia, con trapeador, recogiendo y todo. Pero hay otras pastoras que no se sujetan y ya quieren andar de tacón y todo. Y a ver, hermanos, ¿quién me da una J?
J, una E, G, todas apretadas, hermanos, entalladas. No, pero ¿sabe por qué? Porque faltan varones. Y Dios le dice a los varones, portaos varonilmente. ¿Y a poco la hermana, la pastora Olivia hace lo que hace porque lo hace para nosotros? Yo le digo a mis hijos, a los que están conmigo sirviendo, le digo, hey, el servicio es para Dios. Si no quieres hacerlo, déjalo, Dios va a poner a otro. Pero el día que tú creas que tu servicio es un favor que le haces a los hermanos, tú ya te crees Dios, ¿no? Por eso, mira, hermano, tengo más de 30 años y sigo sirviendo en el ministerio. ¿Sabes por qué? Porque ni veo, ni oigo, y no busco agradar a las personas. Si quiere aprender ese consejo, apréndalo. Y su hígado se va a limpiar. Va a dejar de estar ese hígado todo congestionado. Todo. Viva. ¿Para qué te rescató? Yo sé que después de una hora de predicación ya está. ¿Eso denota qué? Dice una hermana, es que no lees la Biblia, nada más abres la Biblia. Yo tengo el don que se me duerme la gente, hermano. Amado, tú y yo debemos de entender, volver al principio. ¿Para qué Dios me hizo libre? Para ser esclavo de Él, doulos. ¿Para qué Dios te hizo libre? Para ser esclavo de Él. ¿Y un esclavo qué tiene? ¿Qué derecho tiene? Ninguno. Y cuando hace lo que se le manda hacer, debe decir, siervo inútil soy porque lo que tenía que hacer eso hice, no merezco más. ¿De qué voy a decir? No, yo predico, yo sé, pero predico. No, hermano. Le doy gracias a Dios porque puedo servir. No soy el como digo yo, el Martín Lutero de Minatitlán, hermano, pero hago mi esfuerzo, lo que tengo, lo doy. No soy de los reconocidos y todo, no, ni quiero ser, ni me interesa. Yo lo que quiero es que Dios se agrade de este hombrecito que soy yo. Yo vivo para Él, hermano. Y tome el consejo, deje de vivir para agradar a la gente. Usted va a ser esclavo de la gente y no de Dios. A ti te puede lo que diga la gente. Hicieron un experimento. Ya vamos a terminar. Estaba un hombre en una cafetería y creo aguantó 5. Pasaban y decían, ¿está bien, señor? Sí. ¿Qué pidió? Un café. Pero sí, está bien, seguro, sí. A la tercera que le preguntaron, ¿está usted bien? Se paró, iba todo amarillo. ¿Por qué? Porque te importa lo que diga la gente, influencia sobre ti. Otra cosa les digo, no contaminen a sus hijos. Yo amo a los niños, a los jóvenes, me saludaban, me abrazaban, pero ya como el papá o la mamá ya me crucifica, ya los niños ya me crucifican también. Le digo, no sean así. Porque es que contaminas, hermano. Mire, en el coche, usted aunque lo vea que está haciendo otra cosa, está oyendo. Y cuando usted va manejando y con su esposa y van despedazando la iglesia y todo, al rato que usted quiera meterlos a la iglesia, primero mete usted un león aquí, hermano, que a uno de sus niños le vaya a hacer caso. Porque usted contamina su propia casa. Limpie su casa. Limpie su casa. Limpie su casa, hermano. Porque no somos perfectos los que estamos sirviendo, pero lo hacemos para Dios y hacemos lo mejor que tenemos. Porque Dios envía a los que va a ser salvo a este lugar. Y entre más limpia esté esta casa, hermano, porque queremos avivamiento, va a haber avivamiento, pero en la medida que haya un fuego santo, purificador, en la vida de nosotros como ministros aquí, todos. Dios va a enviar, no necesitamos, es que avivamiento, el avivamiento Dios lo añade a donde hay santidad, aviva, oh Jehová, tu obra en medio de los tiempos. De eso estamos hablando, de eso oro yo a Dios, no de crear un ambiente. No, hermano, mi sueño es que haya una convocatoria del Espíritu Santo. Me decía un hermano a distancia que le enseño la palabra, a distancia también enseño, y me preguntó, ¿qué con Juan el Bautista? Le digo, imagínate que él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Y cómo lo vimos? ¿Hizo milagros? No. ¿Tumbaba gente? No. Pero él en el desierto, él no hizo promoción. He aquí campaña de esto, campaña del otro. No.
Todo Israel salió a él. ¿Por qué? Porque estaba ungido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es mi anhelo, hermano? Que venga gente a nuestro ministerio, pero porque sea Dios el que los envíe. Amén. Pero eso, ¿cómo va a ser? Cuando tienes la gracia de Dios, porque agradas a Dios, porque llevas una vida pura, limpia. ¿Cuántos entendieron ya? Ok. ¿Cómo servimos a Dios? Nos rescató para servir. Una de ellas muy importante. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre. ¿Cómo lo mostraste? Sí, haciendo cosas y todo eso, pero no se pierda. El servicio es, dice, orad los unos por los otros. Orad los unos por los otros. ¿Por qué? Porque Él limpia su templo, pero ¿qué dice? Porque su templo tiene que ser ¿qué? Casa de oración. Ya deje a los ladrones en paz. Enfoquémonos. ¿Para qué fuimos liberados? Para pelear en oración, para que el reino de Dios se establezca. No me importa cuánto cantas, cuánto piensas, cuánto esto no, cuánto oras. Porque el que no ora está muerto. El que no ora no le importa nada, hermano. Ora a Dios por ti primeramente. Dile, Señor, cambia este corazón de piedra que nada más está viendo aquí y allá. No, hermano, no somos perfectos. Somos un pueblo duro de servir, contumaces, rebelde, que Dios le dijo, vayan y hagan esto. Y ellos respondieron al profeta, mas no lo haremos. Así de descarados. Y así está el punto y el asunto. Se les dice, la mujer no debe predicar. No, pues allá andan hasta mujeres, marimujeres, hermano. ¿Y quién dice algo? Nadie, porque no hay varones. ¿Y qué me dice una persona? Dice, sí, dice, es que en mi iglesia está la pastora, pero es que no hay varones. Le digo, ¿eso es una justificación? ¿Y tú qué eres? Sí, pero es que yo le digo, no, es que no debes estar. La mujer calle en la iglesia. Eso les puede, ¿eh? Los varones dicen, por ahí, pastor, dele. La mujer tiene que sujetarse al varón, sí, pero el varón tiene que amarla, como Cristo amó a la iglesia. Cuidarla y respetarla, protegerla, guiarla. El hombre debe anhelar ser líder. Esos hombres que todo, ay vieja, arréglalo vieja, perdón por el vieja. Llegan los cobradores, mi amor, atiéndelo. Están llamando de la escuela que vayas a ver que tu hijo destruyó. Ve a ver, ¿quién sabe qué hizo ese muchacho allá en la escuela? No, anhele obispado. Usted es la cabeza. Alguien, este es un axioma, hermano. O sea, alguien duda, dice que Cristo es cabeza del hombre. ¿Sabe lo que es un axioma? No, o sea, es un axioma. O sea, alguien lo duda. Entonces, ¿por qué si dudamos que en la Biblia está que el varón tiene que ser cabeza de su mujer? No hay. No hay por dónde. Esto es así. El varón tiene que ser cabeza de su mujer, así como Cristo es cabeza del varón y el Padre es cabeza de Cristo. Esto es autoridad. Entonces, él llega, se indigna al ver su casa y dice el enunciado, ¿cuál es lo que él quiere? Que su casa sea llamada, con eso quédese. Ahora, ¿quiénes son las casas ahora? Hermano, ¿usted es conocido en su colonia como alguien de oración? ¿O un sepulcro blanqueado? En tu colonia, ¿como cuánta gente hay? En tu primera cuadra, ¿habrán que 50, 100? ¿O vives en una privada, pirurri, que yo no veo a nadie? Hermano, ¿cuánta gente ahí necesita ser salvada? ¿Cuánta gente va ahí a tu casa a decir, oiga, puede orar por esto, puede orar por otro? Yo doy gloria a Dios, mira, que tengo años corriendo, hermano, y todas las personas que conocen, pastor, ore por mí por esto, pastor, le encargo esto, pastor, le encargo el otro. Hermano, eres sal y eres luz. Y no es para nuestra gloria. Tú eres un siervo y ponte un letrero. Tú estás para servirlos a ellos por amor a Dios. Fuimos libres para servir. ¿Y qué es lo que debe ser la iglesia? Casa de oración. Entonces oremos y nos retiramos.
Usted puede seguir estudiando, argumentando, pero creo que es volver a la senda antigua. ¿Con qué fin Dios nos rescató? Para hacernos esclavos de Él. Pero al hombre no le gusta la palabra esclavo. ¿Cómo esclavo? Si eras esclavo del diablo y no decías nada. Hasta decías que déjenle, yo pago la otra. ¿Quién es su esposa, don Pancho? Pues dígame en qué esquina. Y eras esclavo del diablo. Y ahora cuando te dicen, esclavo, ¿qué te pasa? Soy libre. No, eres libre del diablo, pero para ser esclavo de... ¿Por qué le llama Señor? Señor es Adonai, es amo, es dueño. Es que mi dinero, ¿qué? Si esclavo no es tu dinero. Ahí les duele, pero hasta el alma. Es que esto es lo mío, no es tuyo, es del Señor. Cuando tú dices que esto es mío, eres ladrón. ¿Y sabes qué debes de hacer con tu riqueza? Dale a los que no tienen. Eso tienes que hacer. Eso no les gusta. Tienes 20 pares de zapatos, ya, suéltalos, limpia la casa. Tienes ropa, la comida se te pudre en el refrigerador. No, guárdala para cuando venga quien, sácala, da, echa tu pan sobre las aguas, da para que reciba. Tú eres siervo, predica a través de todo eso, hermano. Ora por las personas, ora por mí. Pablo decía, y oren por mí para que Dios me dé. ¿Tú quieres que tu siervo aquí, tu ministro, no sea tan bruto como yo? Ora por mí. Yo oro por usted. Usted ore por mí, porque Él quiere que su casa sea que, en lugar de estarme criticando y lanzando recaditos, dobla rodillas, humíllate y pide por tu consiervo. Me gozo en eso. Porque yo también hablo de usted. Y Dios me dice, hey, ¿quién eres tú para juzgar a siervo ajeno? Yo, Padre, perdóname, se me salió. Y me arrepiento y pido perdón, hermano. Y mi Dios es testigo en mi conciencia. Yo estoy aquí no por dinero. Yo estoy aquí porque Él me llamó. Y dile a Dios que no. Cuando Él te llamó, no eres cristiano. Deja de luchar contra Dios. No es como tú dices, ni sientes ni piensas. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque podemos hablar para ti, porque podemos hacer la defensa de lo que tú quieres, Señor. Padre, perdónanos. Perdona a tu iglesia que no ha entendido que debemos ser siervos para tu gloria. Perdónanos, Señor, cuando no te reconozco, cuando como iglesia vengo para que me hagan sentir bien. No, si usted quiere sentirse bien, vaya al médico, hermano. Si usted quiere que le hagan alguna terapia, le falta vitaminas, vaya con el médico. Pero el único que te puede hacer verdaderamente vida abundante se llama Jesucristo. Y debemos venir con alegría para servirlo a Él, a través de servirnos a nosotros. De todo lo que me toque hacer, hacerlo con amor, porque es para Dios que lo hago. Dejemos de estar pensando, ¿y qué me van a pagar? ¿Y cuánto me va a tocar? Hermano, Él nos pagó ya. Él nos compró completamente con su sangre. Tenemos vida eterna. Todo lo demás es añadidura. Así que demos de corazón y sirvamos y limpiemos nuestra casa de toda cosa impura, de toda cosa inmunda, porque el pecado no es solo cuando lo haces, sino cuando lo piensas, cuando está ahí en tu mente, en tu corazón. Hay mucha gente que tiene fantasías y se goza y las vive de tantas cosas vergonzosas y piensa que porque no las materializa no es pecado, pero el Señor llega y dice, tan solo que lo pienses ya es pecado. Por eso debes limpiar tu mente y llenarla de todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable. Si hay virtud alguna, en eso piensa. La palabra de Cristo mora en abundancia. Yo te bendigo, iglesia. Clamo a Dios que le hayamos agradado
con el corazón que venimos, con las intenciones del corazón cuando nos reunimos, porque no nos congregamos para lo malo, venimos aquí para hacer una ofrenda de olor grato a Él. Nos hemos preparado, los ministros, los que sirven, todo. Aún las hermanas de la cocina dicen, no, es que a ella les da placer que les dicen los hermanos, ay hermanas, qué rico esto, el otro. Pero todo lo hacemos para Dios, o debemos de entender que todo lo que hagamos, hermano, es para agradarlo a Él, porque somos siervos de Él y no de hombres. Que la paz de Dios, que la abundancia de Dios nos haga entender que fuimos comprados a precio de sangre y que fuimos comprados para hacer alabanza de su nombre y que queremos llegar a ser siervos que vivan únicamente para su gloria. Dios te bendiga, iglesia, y Dios bendiga tu casa y los que tienen niños, y aunque no los tengamos, son nuestros niños y hay que orar por los niños. Mañana regresan a las escuelas, que Dios los guarde y que con la enseñanza y la oración de los padres ellos puedan ser librados de todo mal. La paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga. Gracias. Amén.